¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas los que se han conectado esta mañana a nombre de Transelec. Quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva versión de Conversaciones que Conectan. Un ciclo de encuentros que desde el año 2016 realiza la compañía con el objetivo de debatir sobre temas de interés país y por supuesto también sobre temas interesantes para nuestra industria. Y en esta oportunidad, y en el marco de la campaña de descarbonización que está impulsando Transelec, hemos organizado el webinar Ley de Transición Energética, Oportunidades para la Descarbonización, para precisamente hablar de la ley que recientemente ha ingresado al Congreso. Para comenzar, quiero invitarlos a revisar un spot de nuestra campaña de descarbonización. Energía eólica, solar, la energía del agua, de la tierra. Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur, porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl. Como les decía, bueno, tenemos una interesante campaña, estamos impulsando todo lo que tiene que ver con la descarbonización y esto es parte del spot de la campaña que realizamos como empresa. Y para comenzar, quiero darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, la presencia esta mañana junto a nosotros al subsecretario Luis Felipe Ramos. Muy buenos días, subsecretario, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Entiendo que también tiene unas palabras, un mensaje esta mañana en este importante, ¿verdad?, webinar, donde vamos a hablar, como ya lo decía, de un tema tan clave para nuestro país como es la descarbonización. Por favor. Así es, muchas gracias. Bueno, una vez más, los saludos a todas y a todos los presentes. Y por supuesto quiero partir también agradeciendo y felicitando también a los organizadores, a Transelec, por este webinar sobre la ley de transición energética, o mejor dicho, el proyecto de ley de transición energética. Personalmente creo que es muy importante tener la oportunidad de conversar sobre esta iniciativa, la cual viene a hacerse cargo de problemas actuales apremiantes, cuya solución nos permitirá avanzar en pos de nuestras metas de largo plazo como sector. Y bueno, quisiera partir iniciando, o me parece necesario iniciar mencionando que uno de los puntos que a mí más gratamente me han llamado la atención desde que asumí como subsecretario, porque vengo del mundo legislativo, he hablado con las públicas posteriormente, aunque en mis inicios, mis líneas de investigación estuvieron en el sector eléctrico, yo pude constatar muy gratamente que en el sector eléctrico se mantiene y existe desde ya viéndolo desde el interno, un enfoque responsable y consensuado que a nuestro país ha adoptado en la construcción de la visión sectorial de largo plazo y destacando que las políticas energéticas se transforman en políticas de estados. Y bueno, una muestra de ello es la política energética nacional, cuya primera versión fue la publicada en 2015 y actualizada en el 2021. Y bueno, entre las metas que se establecen ahí en esa política nacional energética, destaca por supuesto alcanzar la 100% de energía cero emisiones para el 2050 en la generación eléctrica y el 80% de energías renovables para el 2030. Y también se busca contar con 6.000 megawatts en sistemas de almacenamiento de energía para el sistema eléctrico nacional para el 2050 y al menos 2.000 megawatts antes del 2030. Pero para alcanzar dichas metas de largo aliento es necesario alcanzar a su vez otras de mediano y corto plazo. Y en ese contexto, durante el primer semestre publicamos la Agenda de Segundo Tiempo de la Transición Energética, cuyo objetivo es lograr que las fuentes renovables pasen de ser un complemento importante en el sistema eléctrico a constituir las fuentes principales de generación, proveniendo de una matriz eléctrica 100% de energía limpia antes del 2050. La agenda del segundo tiempo establece una serie de medidas entre las que destacan acciones de naturaleza legislativa, otras reglamentarias y también, por supuesto, un plan de descarbonización.
Pues bien, el proyecto de ley de transición energética es una de las medidas legislativas previstas en esta agenda de segundo tiempo, y este proyecto de ley tiene algunos pilares o ejes que me interesaría destacar. En primer lugar, lograr un desarrollo más eficiente de las obras de transmisión. En segundo lugar, fomentar el almacenamiento a gran escala. En tercer lugar, la reforma a los ingresos tarifarios. Y en cuarto lugar, incorporar la sostenibilidad entre los principios que guían el actuar del Coordinador Eléctrico Nacional. Y entre los motivos de esta ley destaca la necesidad de dar respuesta a las principales deficiencias que tiene el sector energético y seguir desarrollando también infraestructura habilitante para el sector eléctrico. Y esto es especialmente apremiante respecto de las obras de transmisión, las cuales son indispensables para permitir una mayor inyección de energía renovable y cumplir con los objetivos de la Ley de Marco de Cambio Climático. Y en este sentido, cuando uno piensa en regiones afectadas por el rezago de la infraestructura de transmisión, lo primero que se nos viene a la cabeza es la región de Ñuble, región en la cual la falta de infraestructura adecuada y especialmente oportuna, me refiero a infraestructura de transmisión, ha impedido que se concreten, por ejemplo, proyectos de electrificación de procesos industriales importantes para el desarrollo regional. Pues bien, para cambiar esta tendencia, el proyecto de ley propone, respecto de las obras de ampliación, incorporar una serie de medidas para mejorar el desempeño de las licitaciones y reducir la conflictividad en el desarrollo de las obras de ampliación, destacando, entre las medidas, el hecho de erradicar en las empresas propietarias la responsabilidad de efectuar las licitaciones en las obras de ampliación, mientras que el coordinador pasa a tener un rol de supervisor, resguardando la competencia en el proceso de licitación. Y por otra parte, respecto a las obras de expansión necesarias y urgentes que se excluyen de la planificación de transmisión, se establece un mecanismo para mandatar el desarrollo de obras que sean necesarias para el sistema eléctrico y que por su urgencia deban ser excluidas del proceso de planificación de la transmisión con el propósito de que éstas sean ejecutadas en menor tiempo. Por otra parte, lo que respecta al fomento del almacenamiento a gran escala, el objetivo es aprovechar los recursos renovables disponibles en el desierto de Atacama, fundamentalmente de naturaleza de energía solar, así como utilizar de mejor manera la infraestructura de transmisión existente y abastecer de una manera más sostenible los consumos de los clientes durante la noche. Esto quiere decir que en aquellas horas del día en que es abundante la energía solar, pero las redes no son capaces de trasladar toda esa energía, se podrá almacenar esa energía para ser utilizada en las horas nocturnas. En esta parte de la ley es donde se encuentra el anuncio presidencial que habilita a la Comisión Nacional de Energía para desarrollar por una única vez un proceso de licitación para un proyecto de almacenamiento a gran escala que responda al diagnóstico común establecido en los distintos instrumentos de política pública. En otro ámbito de asuntos relativos al proyecto de ley, hay que tener presente que los desafíos de un proceso de transición energética hacia la descarbonización del sector eléctrico, es necesario establecer condiciones permanentes que permitan actuar frente a situaciones de estrés y congestión del sistema eléctrico. Para ello, el proyecto de ley propone una redefinición al mecanismo de asignación de ingresos tarifarios existente en la legislación vigente como una suerte de cobertura frente a situaciones de estrés del sistema. Esta iniciativa legislativa también está orientada a un sistema eléctrico bajo en emisiones y, por tanto, contempla, por otra parte, implementar un plan de innovación y modernización de la operación y coordinación del sistema eléctrico a fin de promover la interacción del Coordinador Eléctrico Nacional con distintos actores del sector para impulsar un sistema eléctrico sustentable. Y bueno, ya terminando con mi intervención, quisiera terminar en el punto donde empecé, es decir, resaltando que las buenas políticas del sector eléctrico se caracterizan por el importante grado de consenso, cual solo es posible mediante el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil. Y si bien esto se ha logrado en el pasado con distintas motivaciones, como en su momento no fue responder a coyunturas de sequías, o responder a seguridad energética ante cortes de suministro provenientes del quiero o dinamizar el sector mediante la introducción de competencia, esta vez las motivaciones van más allá, mucho más allá del sector energético, y nos conecta con la responsabilidad de lograr una transición energética exitosa para contribuir de manera significativa a la lucha contra el cambio climático. Estoy convencido de que este proyecto de transición energética será un paso importante hacia un futuro más limpio y sostenible para todos y todos. Y bueno, el llamado es a que sigamos trabajando como lo hemos hecho siempre en este sector,
juntos para alcanzar nuestras metas y asegurar de esta forma un mejor mañana para nosotros y para las generaciones venideras. Así que muchas gracias y felicitaciones por este webinar. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, que así lo deseamos, ¿verdad? Seguir trabajando en conjunto y, por supuesto, por un futuro mucho más limpio y sostenible. Sabemos que tiene una agenda muy compleja, muy nutrida, ha estado esta mañana con nosotros, así que le reiteramos, subsecretario, el agradecimiento por estar en este webinar y, por supuesto, también lo liberamos. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Bueno, y siguiendo con esta transmisión, les quiero comentar que ya casi somos 300 los conectados, de verdad está muy interesante, y por supuesto también queremos traer esta mañana junto a ustedes a quien lidera nuestra compañía, me refiero al gerente general de Transelec, Arturo Leblanc, que también va a entregar unas palabras. ¿Cómo está? Buenos días, Arturo. Hola Marcela, muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos de estar hoy día acá realizando este webinar para revisar las oportunidades asociadas a este proyecto de ley de transición energética recientemente ingresado a nuestro Congreso. En especial, quería agradecer las palabras y la presencia del subsecretario de Energía, don Luis Felipe Ramos, por acompañarnos hoy día en esta discusión y por apoyar este proyecto de ley, que esperamos que nos permita poder acelerar esa anhelada transición energética de Chile. Y ahí tomo parte de las palabras del subsecretario que decía la importancia que esta transición sea una transición responsable, poniendo al cliente en el centro, sin olvidar la calidad de servicio, pero avanzando de manera decidida en este proceso de descarbonización de nuestra matriz. Quiero agradecer también a los panelistas hoy presentes y a todos quienes nos acompañan conectados vía remota de los distintos lugares. Esta discusión nos permitirá poder enriquecer y ver oportunidades asociadas a este gran tema de la transición energética. Más allá de la postura que cualquiera de nosotros podamos tener respecto a las distintas visiones, lo importante es que hoy estamos desde la misma vereda, impulsando este desarrollo, impulsando esta transición responsable pero decidida hacia una matriz energética libre del carbono. Quiero también mencionar, como ya se ha dicho en un par de oportunidades hoy día, pero relevar la importancia de una campaña comunicacional que nosotros hemos venido impulsando de manera inédita desde hace ya poco más de un año, en el cual hemos querido instalar que la transmisión es la llave para permitir la descarbonización. Solo a través de nuestras líneas vamos a permitir que esa energía renovable pueda alcanzar los hogares de todos los habitantes de nuestra república. Nuevamente le doy las gracias por estar acá, a los panelistas y a todos a quienes nos acompañan vía remota, y los invito a tener esta discusión de gran nivel para ver dónde están las oportunidades de mejora para poder avanzar en este proceso de descarbonización de manera responsable pero decidida. Gracias y esperamos tener una gran conversación hoy día. Muchas gracias, Arturo Leblanc, gerente general de Transelec, por sus palabras, por esta bienvenida a este webinar. También quiero aprovechar de saludar, lo decía hace unos minutos, tenemos casi 300 personas conectadas y también entre ellas profesionales de Perú y Europa que están, por supuesto, muy interesados por lo que está ocurriendo en nuestro país y en esta transición que hoy día se está conversando, analizando. Y a continuación, y a propósito, por supuesto, del tema de fondo, de lo que queremos hoy día plantear de este diálogo, quiero presentarles al profesor Rodrigo Moreno, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Marcela. Les quiero comentar que Rodrigo es académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la misma universidad, y ha investigado obviamente y ha publicado el tema que hoy nos convoca y nos va a compartir una interesante exposición introductoria sobre los desafíos de la transmisión. Rodrigo, por favor. Muchas gracias por la invitación. Solo quisiera confirmar que se ve la presentación. La vemos. Perfecto. Sí. Entonces, como adelantaba Marcela, voy a hacer una presentación acerca de los desafíos de la transmisión, no solamente mirando lo que está ocurriendo en el corto plazo, sino que también una mirada más hacia futuro. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer al equipo que ha estado detrás de ciertas propuestas y ciertas cuantificaciones que les voy a mostrar, en particular
a la empresa SPEC y a mis alumnos doctorales, destacar de hecho que uno de estos alumnos se beneficia de las becas transmisoras y Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que juntos hemos firmado un agreement para precisamente investigar a fondo estos temas asociados a redes eléctricas y la descarbonización. Bueno, en términos de motivación, yo creo que aquí estamos todos en la misma página, pero vamos a repasar un poquitito desde cero. Nosotros sabemos que no solamente en Chile, sino que en el mundo se está viviendo un proceso de transición energética que principalmente consiste en la incorporación de energías renovables a niveles importantes para precisamente bajar la huella de carbono de estos sistemas eléctricos y en general la economía de los países. Y en conjunto con eso, además se está haciendo un retiro de centrales térmicas, en particular centrales a carbón, y existen planes, dependiendo de los países en donde estemos mirando, que pueden ser catalogados como agresivos en términos de poder hacer una desconexión de estas centrales y al mismo tiempo una conexión de nuevas energías limpias para así poder disminuir, como les estaba comentando, las emisiones de CO2. En conjunto con esto, lo que ocurre también es que la sociedad está demandando mayores niveles de calidad de suministro, y esto es especialmente importante en el contexto de la electrificación de otros vectores energéticos, ¿ya? O sea, si vamos a electrificar consumos que no estaban inicialmente siendo alimentados desde el sistema eléctrico, sino que mediante otras fuentes, por supuesto que el sistema eléctrico tiene que prestar ciertos niveles de confiabilidad. Y ustedes se podrán imaginar un ejemplo, por ejemplo, como el caso de la demanda térmica en el sur de Chile para poder calefaccionar ciertas demandas residenciales, ¿ya? Evidentemente, si es que queremos calefaccionar mediante energía eléctrica, la energía eléctrica tiene que estar presente durante el invierno 24/7, ¿ya? Y ahí estoy mostrando en el gráfico niveles de confiabilidad en horas de cortes de suministro en promedio al año, y ustedes podrán ver que dependiendo de la región estas horas pueden ser bastante significativas, ¿ya? Importante destacar que existen objetivos de confiabilidad al año 2035 y al año 2050 que son bastante desafiantes, y ojo que estos objetivos no son a nivel global del sistema, sino que son a nivel también local, ¿ya? Y eso evidentemente va a significar un esfuerzo importante. Además, y de la mano de la confiabilidad, está la provisión de otros servicios que puede prestar la transmisión, como por ejemplo la robustez, particularmente cuando estamos presenciando procesos de descarbonización que nos llevan a sistemas futuros con baja inercia. Es decir, a futuro podemos estar haciendo inversiones en términos de red de transmisión o redes en general, porque también esto puede incluir otro tipo de redes de más bajo voltaje, en donde no necesariamente se desea transportar más, sino que se desean ciertos niveles, por ejemplo, de cortocircuito para poder tener un sistema robusto. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una visión que se puede complementar con estos servicios que actualmente no tienen un valor, pero que a futuro sí lo van a tener, en particular, como les comentaba, cuando máquinas sincrónicas se desconectan del sistema y hay una presencia masiva de centrales renovables que se conectan mediante inversores. Ustedes ya podrán darse cuenta que el punto detrás de lo que estamos mostrando es la necesidad por un mayor nivel de inversión en redes de transmisión, ¿eh? Es decir, el proceso de descarbonización va a demandar inversiones en transmisión, las mayores o los mayores niveles de calidad de suministro que demanda la sociedad, exactamente lo mismo, y además tenemos estos roles nuevos de activos de transmisión que, ojo, que no necesariamente van a ser los activos tradicionales a los cuales estamos acostumbrados, como por ejemplo líneas y transformadores, subestaciones, sino que también podemos estar hablando de tecnología moderna, innovadora, como por ejemplo representa el almacenamiento. Les voy a hablar de esto un poquitito más adelante. Entonces, hay bastante evidencia cuantitativa, tanto del gobierno como de estudios independientes, como por ejemplo nuestros propios estudios, que la cantidad de transmisión necesaria a futuro es importante, ¿ya? Y es bastante significativa. Entonces,
en el gráfico o en el mapa de la mano izquierda, ustedes podrán ver un pantallazo de la PELP, del Ministerio de Energía, y ustedes pueden ver hacia el año 2050, incluso al año 2040, ustedes pueden ver cuáles son las inversiones que están en el ejercicio de la PELP, que es un ejercicio referencial y es un input a la planificación de la transmisión, pero de todas maneras uno puede ahí entender un poquitito cuáles son las necesidades y, dado los patrones de localización de distintos planes de generación, uno se puede dar cuenta que las necesidades de transmisión, por ejemplo, en un caso particular, el escenario B, ¿no es cierto?, de la PELP, y ahí se indica un corredor importante entre el centro, entre el norte y el norte-centro, de 18 gigawatts, 18.000 megawatts. O sea, estamos hablando de cantidades muy significativas. Y por otro lado, a mano derecha, ustedes pueden ver la necesidad de inversiones actuales para poder cumplir con la política energética, es decir, con estos niveles de SAIDI que yo les estaba hablando anteriormente, ¿ya? En particular, aquí hicimos un ejercicio para poder cumplir con las 4 horas de SAIDI, obviamente adelantando un poquitito el target al 2035. Este es un ejercicio académico, pero a uno le gustaría entender cuánto cuesta esta política en términos de poder desplegar inversiones. Y uno se da cuenta que en DATT, en dólares por año, estamos hablando de 120 millones de dólares, ¿ya? Estos son, obviamente, agregándole un cero, ¿no es cierto?, para ver la inversión completa aproximadamente, estamos hablando de más de $1 billón para solamente no poder transportar más, sino que darle más confiabilidad a lo que ya estamos transportando. Por lo tanto, obviamente la pregunta que nace es cómo vamos a materializar estas inversiones que son necesarias para poder mejorar la calidad de vida de la sociedad, pero de la manera más justa y costo efectiva posible, ¿no? Porque efectivamente al final lo que estamos haciendo aquí es mejorar la vida del consumidor final, ¿no? Y por supuesto que ahí tenemos que considerar varios objetivos que muchas veces son conflictivos. Entonces, por un lado está la calidad de suministro, por otro lado está la necesidad de hacer esta transición y descarbonizar nuestro sistema, mantener el performance económico, que básicamente eso se transforma en la boleta al cliente final, y también tener una mirada de la justicia y la equidad que tienen las medidas con respecto a los clientes finales, en particular los clientes más vulnerables. En este contexto nosotros creemos que hay varios desafíos que son claves en la planificación de la transmisión, y aquí yo les voy a enumerar los que pensamos que son los más importantes. Como les comentaba, primero, poder tener una metodología más adecuada para el reconocimiento de la calidad de servicio que es necesaria a futuro, y también de los niveles de resiliencia, que tiene que ver con eventos extremos que están ocurriendo, muchos de ellos producto del cambio climático, que si bien son extremos, son necesarios tomar ciertos niveles de cobertura precisamente por el daño que causa en términos sociales. Un tema muy importante es la incertidumbre futuro y cuán proactivo es el planificador en términos de adelantarse a las cosas y a los escenarios que pueden ocurrir y tener una visión, como se dice, más proactiva para poder tener planes de inversión que son adaptables y pueden navegar de forma más eficiente las distintas realizaciones que puede tener el futuro. El tema de trazado y territorio, por supuesto, es muy importante, cómo tener planes que son más amigables con el territorio y considerando las externalidades reales que causan estos planes de inversión en términos de objetos de valorización social que podemos tener como sociedad. Y un tema crítico es el reconocimiento de la multiplicidad de valores que puede entregar en una cadena los activos de transmisión. Me voy a explicar mejor. Actualmente las metodologías consideran costos de inversión contra ciertos beneficios que están muy focalizados en términos de la operación sistémica, es decir, cuánto gana o cuántos ahorros tiene la operación sistémica, despacho en particular, y ese ahorro cómo se compara con las inversiones en transmisión. Lo que nosotros estamos planteando que ese no es el único beneficio, no es el único valor que crea la nueva infraestructura de transmisión, sino que además hay una cadena importante, como por ejemplo las mejoras de calidad de suministro, y las mejoras de calidad de suministro tienen además
varias facetas, en términos esperados, en términos de la distribución de la confiabilidad a lo largo del sistema, para que también aquellas comunidades más rurales tengan calidades que sean un poquitito más justas con el resto del territorio. Y también, por supuesto, la calidad cuando enfrentamos estos eventos catastróficos, estos eventos extremos, que tiene que ver, como les decía anteriormente, con la resiliencia. Además, la transmisión puede guiar la expansión futura del sistema, incluso la expansión futura de la generación. Por lo tanto, pueden haber beneficios importantes en términos del CAPEX de la generación y las necesidades de almacenamiento, ¿no? Qué dudas cabe es que además la transmisión nos permite bajar emisiones, y en fin, hay una serie de, o hay una cadena de valor que es necesario considerar dentro de la bolsa de beneficios para poder comparar de manera justa las inversiones que se están realizando en transmisión. La incorporación de nuevas tecnologías es importante. Estos son automatismos, lo que se denomina en inglés los non-wire solutions, y esto creo que va a complementar muy bien a las inversiones duras que hay que hacer en transmisión en activos pesados, para poder tener ahorros también que se materialicen para el cliente final. Es muy importante que la transmisión también considere lo que está pasando aguas abajo, que hay una coordinación entre la interfaz de transmisión, distribución y lo que está pasando a nivel distribuido, con lo que denominamos medios energéticos distribuidos, la generación distribuida, todo ese mundo va a competir de cierta forma y también complementar los activos que estén conectados en alto voltaje. Por lo tanto, tiene que haber una mirada más sistémica, valga la redundancia, del mismo sistema eléctrico. Y también, esto es un poquitito más técnico, pero creemos que los modelos que se están utilizando deben evolucionar para poder capturar mayor información de lo que está ocurriendo en tiempo real, ¿no? En particular me refiero a la granularidad temporal de los modelos, y también poder utilizar modelos avanzados de optimización para poder tener una mirada de portafolio de las inversiones que se están realizando, más que esta mirada actual que tenemos proyecto a proyecto. Aquí, en virtud del tiempo, voy a saltarme algunas slides. Solamente les comentaré algunos que creo que son muy importantes. La resiliencia ya lo mencioné, solo recalcar el hecho de que en Chile tenemos una necesidad muy importante por planificar de forma resiliente. Esto es producto de la exposición que tiene nuestro país a distintos eventos extremos que se están haciendo cada vez más comunes y cada vez más intensos. Por lo tanto, es necesario tener una mirada también de estos eventos exógenos y cómo poder tomar ciertas coberturas para que el sistema, en definitiva, tenga un mejor performance bajo la ocurrencia de esos eventos, ¿no? La incertidumbre, que ya lo comenté, a futuro tenemos incertidumbres de todo tipo. El planificador de la transmisión, de hecho, tiene un gran desafío, porque no conoce exactamente cómo va a desarrollarse el sistema. Por lo tanto, tiene que tener esta mirada proactiva, tiene que hacer tomas de riesgo, tiene que hacer apuestas, y obviamente esos planes tienen que ser demostrados eficientes y que además sean adaptables para la realización de distintos escenarios que pueden ocurrir a futuro. Aquí es clave utilización de nuevas tecnologías, almacenamiento, equipos fax, que de hecho se valorizan mucho más cuando consideramos incertidumbre. La necesidad por flexibilidad se reconoce y se captura mucho mejor cuando entendemos que enfrentamos incertidumbre y que no conocemos el futuro con certeza, ¿no? Y de hecho existen demostraciones de nuestro mismo equipo que básicamente muestran cómo ir invirtiendo, y demostramos en un trabajo muy bonito que las inversiones bajo incertidumbre deben quedar un poquitito largas en lugar de un poquitito cortas, ¿ya? El regret, que decimos, el arrepentimiento de quedar corto en la inversión en transmisión, es asimétrico, y es mucho más doloroso quedar corto que quedar largo. Algunos desafíos claves a nivel de regulación los voy a tocar brevemente. Creemos que es necesario darle una señal de localización a la generación de vuelta. Digo de vuelta por el cambio que tuvimos en el año 2016, que básicamente debilitó las señales de localización para la generación, y ahí tenemos una propuesta bien concreta en términos de cómo devolverle las señales de localización mediante contratos financieros por red, mediante también peajes que se determinen mediante metodologías muy conocidas y utilizadas, como es la metodología de los beneficiarios, y en general tener regímenes
de inversiones mandatados y libres que sean coherentes entre ellos. No voy a entrar en detalle, pero les voy a dejar el material y obviamente ustedes me pueden después preguntar. Me voy a tomar unos minutos para hablar de lo que ha ocurrido. Esto no es necesario que entre en mucho detalle, porque ustedes conocen muy bien la insolvencia de las renovables, que básicamente no hacen más que demostrar una deficiencia en la capacidad de transmisión. Nosotros creemos que parte de la solución es evidentemente tener más transmisión y tener más almacenamiento. Eso no es un secreto para nadie. Hemos calculado en un ejercicio bien novedoso que hemos llamado backcast, cuánto es la cantidad de inversión en transmisión y en almacenamiento que hubiese sido necesario el año 2022. ¿Ya? Un ejercicio que a lo mejor suena un poco académico, pero creo que refleja un poquitito cuáles son las necesidades del sistema actuales, no futuras. Y lo que hemos visto es que es necesario invertir de forma importante en algunos corredores que son bastante críticos, dados los niveles de congestión que enfrenta. También es necesario invertir en niveles importantes de almacenamiento. Nosotros determinamos que hubiese sido necesario, hubiese sido óptimo tener del orden de 1 gigawatt de almacenamiento el año 2022 para poder hacer un manejo eficiente y de hecho óptimo del sistema. Y de hecho hay unos números interesantes acerca de cómo se hubiese reducido el vertimiento, cómo se hubiesen reducido los desacoples, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto materializa un poquitito en números lo que ya conocemos, ¿ya? El hecho de que el sistema evidentemente está hambriento y necesita de más infraestructura a nivel de transmisión, incluyendo almacenamiento. Creemos que esto a futuro va a ser incluso más importante. Acuérdense que este fue un ejercicio de backcast. Al futuro lo que vemos es una conexión masiva de generación renovable, incluida generación distribuida, y creemos que eso puede crear incluso una condición de congestiones que podría ser significativa. Por lo tanto, a nivel de conclusión, y con esto termino, la transmisión juega una pieza clave en el proceso de descarbonización, y para poder hacer esta evolución y navegar la transición energética de forma efectiva y resiliente, obviamente vamos a requerir ciertos cambios fundamentales a nivel de la regulación y de la planificación y las metodologías de planificación y operación del sistema eléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, agradecemos a Rodrigo Moreno, profesor académico de la Universidad de Chile, por esta interesante exposición que sin duda contribuye, ¿verdad?, a este diálogo, a esta conversación sobre los desafíos que tenemos en torno a la transmisión. Bueno, y para poder dialogar sobre las oportunidades que nos ofrece también la nueva ley, recordemos el título de nuestro webinar, hemos organizado un muy nutrido panel. Pero antes de iniciar esta conversación, los quiero dejar con un video que nos enviaron desde Estados Unidos, desde la Universidad de Illinois. Se trata de un saludo y una reflexión del profesor George Gross, quien, les cuento, ha estado a la cabeza por más de 20 años del Transmission Business School, que es la instancia donde profesionales del sector energético de todo el mundo, ¿verdad?, van a perfeccionar o actualizar todo lo que son sus conocimientos sobre lo que es transmisión y, por supuesto, digo también la parte regulatoria. Veamos qué nos dice sobre el camino que está recorriendo nuestro país y luego de este mensaje comenzamos con el panel. Bienvenido a todos participantes al webinar Proyecto de Ley de Transición Energética. Me llamo George Gross y soy profesor al University of Illinois at Urbana-Champaign con cátedra en el Electrical and Computer Engineering Department. Chile's legislation on the energy transition to net zero carbon is a critically important development, and I'm delighted to participate at this event. Indeed, the new law provisions make clear that this highly significant and very ambitious undertaking presents a tremendous opportunity to make Chile the role model for the rest of the South American countries and many other nations. Electricity is the most efficient and environmentally sensitive form of energy, as its role and importance are growing rapidly,
electricity will displace other energy sources that are less efficient and produce far larger quantities of greenhouse gas emissions. Electricity will play a key role to meet the objectives of the Ley de Transición Energética. Each of you will be engaged in the many tasks that are required to reach the net zero carbon target. The advances in electricity in Chile have been impressive. We know well that Chile has the natural resources required in the implementation of energy transition. Equally important is the excellent supply of human resources and talent with the required expertise to meet the goals of the Ley de Transición Energética. The energy transition has many moving parts. The critical ingredient is the adequacy of the transmission and distribution networks, because there can be no energy transition without adequate transmission and distribution infrastructure. I know that Chile is ready to jump in and to do the needed work in this huge project. I send you my best wishes for success in this webinar and in all your future endeavors in the realization of the Chilean energy transition on a timely basis. Thank you. Vamos ahí al profesor Gross por este interesante mensaje, este saludo que nos envía desde Estados Unidos, desde la Universidad de Illinois. Les quiero comentar que estamos con muchos conectados a través de nuestro canal de YouTube, y también es muy importante, ahora vamos a comenzar con el panel, y el chat del canal está abierto para que ustedes puedan ahí dejar sus comentarios y realizar sus preguntas. Y ya para dar paso de lleno a lo que es nuestro panel de conversación, le quiero dar la bienvenida a Javier Tapia, director de la Asociación de Transmisores de Chile, quien va a moderar este panel. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar conectados. También quiero agradecer a Transelec al tiro por la organización del seminario. Digamos, esto va súper en línea de lo que queremos hacer como industria, que es básicamente aportar a las buenas políticas públicas del país, ¿no? Entonces, este seminario, el primero para analizar el nuevo proyecto de ley, es una actividad más en esta línea. Los tiempos de la tele son escasos, así que vamos de inmediato, ¿no? Vamos de inmediato, Javier. Comencemos con el panel. Sí, Julito. Toda tuya la palabra. Eso es. Oye, yo quiero partir con una anécdota que siempre recuerdo en esta instancia. Una señora estaba mirando las obras de Picasso, decía la anécdota, estaba al lado del pintor y le decía, ¿cómo puede pintar así? Picasso le decía, pinto lo que veo, señora. Y la señora le decía, lástima que no vea lo que pinta. Todos tenemos distintas perspectivas sobre los temas, ese es mi punto. A algunos nos puede gustar más una cosa, a algunos nos puede gustar otra. Y la gran gracia que creo yo que tiene este panel es que tiene muy diversas perspectivas de lo que tiene este proyecto de ley. Y nos muestra no solo eso, sino que nos muestra también la diversidad de los temas que se abordan en este proyecto de ley. Por eso voy a agradecer de inmediato a nuestros panelistas, a los cuales voy a ir presentando ahora. Digamos, viene primero María Teresa González, Country Manager de Statkraft. María Teresa, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola Javier, muy buenos días. Muchas gracias Marcelo, Arturo, por la organización de este panel. Aquí estamos, listos para esta interesante discusión. Estupendo, muchas gracias. Fernanda Rivero, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Energía. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal? Hola Javier, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos muy contentos de poder participar como ministerio en la presentación de este proyecto de ley tan necesario para nuestro país. Gracias por acompañarnos. Claudia Carrasco, gerente de regulación e ingresos de Transelec, también nos acompaña hoy día. Hola Javier, buenos días. Hola María Teresa, Fernanda, Ernesto, muchas gracias por participar en este webinar. Hola Claudia. Y finalmente Ernesto, ya está ahí, ya lo vemos, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Muchas gracias por estar en el panel también, Ernesto. Un saludo Javier y a todos los panelistas. Un gusto poder participar en esta instancia. Yo creo que es muy necesario el diálogo, ¿no es cierto?, y la colaboración de toda la industria para poder avanzar
los grandes desafíos que tenemos en relación con la transición energética y el cambio climático. Así que encantado de estar por acá. Muchas gracias. Entonces, pasemos de inmediato a una primera pasada por sobre los contenidos de este proyecto de ley. Como decía antes, tiene diversas perspectivas y nos gustaría que nos mostraran un poco cuál es su opinión, digamos, desde sus distintas labores. Entonces, primero me gustaría preguntarles, les voy a dar más o menos 3 minutos a cada uno, me gustaría preguntarles qué ven ustedes como oportunidades en el proyecto de ley de manera general, cómo este proyecto ayuda a los desafíos que se está enfrentando el sector. Así, una primera pasada más o menos general, y luego una pregunta particular para cada uno. Si quieres, partimos, Claudia, contigo, no sé. Perfecto, no, aquí parto yo primero. Primero que todo, saludar a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Como indica el título de este webinar, el tema que nos convoca es muy relevante, tal como lo dijo Rodrigo Moreno en la presentación y con el profesor que nos habló desde Estados Unidos, de Illinois, ya que la transmisión es clave para alcanzar la transición energética y la meta de carbono neutralidad que nos hemos fijado como país para el año 2050. En este escenario, donde tenemos como principal desafío la transición energética, nosotros creemos que debemos contar con un sistema de transmisión robusto y cuyas obras lleguen a tiempo, de manera que permita conectar estos grandes bloques de energía renovable y limpia necesarias para la transmisión y llevarla hacia los puntos donde están los consumos. Otro tema que es necesario es tener un sistema de transmisión resiliente que permita hacer frente a los desastres naturales que se están presentando y que seguramente se van a continuar presentando debido principalmente a los efectos del cambio climático que está viviendo nuestro planeta. Otro de los temas relevantes que nosotros vemos es que los proyectos de transmisión se tienen que desarrollar y finalizar a tiempo. También un tema relevante, que también lo mencionó Rodrigo Moreno, tiene que ver con contar con un nivel de seguridad y calidad de servicio que nos están requiriendo los clientes finales del sistema eléctrico nacional, desde Arica a Chiloé, ya que todos ellos son relevantes para nuestro sistema. Y finalmente, contar con los sistemas de almacenamiento y con una regulación que nos permita aprovechar los distintos beneficios que tienen o los múltiples servicios que pueden entregar este tipo de nueva tecnología. Considerando estos temas, es que nosotros entendemos que el Ministerio de Energía ha presentado este proyecto de ley en el Congreso y que hay un consenso en la industria que la transmisión es uno de los habilitantes más relevantes para alcanzar esta transición. Dentro de estos temas, yo quería destacar 4, Javier. El primero, que tiene que ver con el proceso de la planificación de la transmisión. Si ustedes han revisado este proyecto de ley, el articulado que conocimos la semana pasada, este proyecto de ley está estableciendo un cambio en el proceso de planificación, llevarlo de un proceso anual a un proceso que ahora va a durar 2 años o bienal, ¿ya? En este proceso bienal también se existe que van a haber bajadas anuales con distintos conjuntos de obras y lo que está buscando aquí el Ministerio, de acuerdo a las brechas que se han identificado en los últimos años, es transparentar los plazos reales que se están dando en los procesos de planificación, tratar de eficientar estos plazos y evitar los traslapes que se están viendo en la práctica, lo que está sucediendo hoy día con el proceso anual. Sin perjuicio que nosotros estamos de acuerdo con ese diagnóstico del Ministerio, que el proceso actual puede ser mejorado, al revisar el detalle, la primera revisión del articulado que conocimos la semana pasada, se definen algunas etapas del proceso bienal y nosotros creemos que podría en la práctica quizás tardar de más de 2 años en realizarse y también podría presentar traslapes. Esto nos preocupa dado que podría ser que podríamos tener un proceso aún más lento que el actual. Y en ese sentido creemos que debiéramos analizar y discutir en conjunto con la autoridad este nuevo detalle, ya teniendo el articulado, teniendo ya todas las etapas que se están definiendo y poder tener esta discusión y poder asegurarnos en conjunto que en la práctica este proceso nuevo va a ser mejor y más eficiente que el actual. Otro tema relevante, Javier, tiene que ver con el concepto de la resiliencia. En este proyecto de ley se está dando más énfasis a la resiliencia. El concepto aparece explícito en el proyecto de ley hoy día. Si bien hoy día la actual ley menciona los desastres naturales en el artículo de la planificación de la transmisión, el concepto de resiliencia no es mencionado, solamente se menciona en el reglamento de planificación como una etapa específica. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto que hasta la fecha no se ha logrado identificar y materializar obras por este concepto. Entonces creemos que si bien
la incorporación de la resiliencia en el proyecto de ley va en la línea correcta, creemos que es necesario aclarar y establecer que estos aspectos van a ser vinculantes para la planificación de la transmisión. Otro de los temas que también quería destacar tiene que ver con el desarrollo de las obras de transmisión. Tal como lo dijo el subsecretario, este proyecto de ley está definiendo que las licitaciones de las obras de ampliación van a volver a los propietarios. Este es un tema que se ha discutido por muchos años y entendemos que hay un consenso en el sentido de que la licitación vuelva a los propietarios con la supervisión del coordinador. Y creemos que está bien y que va en la línea correcta porque va a entregar mayor certeza al sector y sobre todo al mercado de los contratistas. Otro también tema relevante que quiero destacar de este proyecto de transmisión tiene que ver con la factibilidad de poder desarrollar y finalizar los proyectos en tiempo y en forma, los cuales son necesarios para alcanzar la transición energética, y por eso se está incluyendo un mecanismo de revisión y modificación de los BI de las obras de ampliación, tema que nosotros celebramos y creemos que es muy útil para poder lograr contar con las obras que necesitamos. Sin embargo, estamos echando de menos que en este mecanismo no se están considerando ciertas dificultades que nosotros hemos visto en la práctica. Este mecanismo solo va a aplicar exclusivamente cuando existe un término anticipado del contrato con el contratista responsable en la ejecución de la obra de ampliación, pero no está considerando lamentablemente otras situaciones que se están dando en la práctica con otras obras de ampliación que no se han podido ejecutar, que están paralizadas porque no están las condiciones operacionales para poder realizarla. No es un tema que tiene que ver con responsabilidad del propietario de la ampliación, ni tampoco del contratista, pero lamentablemente la normativa no tiene un tratamiento específico para poder solucionar esta problemática. Así que creemos que ese es un tema que se podría discutir para encontrarle alguna solución razonable. Y lo último, Javier, que quería comentar y destacar, tiene que ver con la seguridad del servicio. Ahí en este tema quería recalcar y recordar que el sistema eléctrico en su conjunto, en todas las etapas de la producción de este servicio, generación, transmisión, distribución, el foco del servicio es entregar un suministro eléctrico a todos los clientes finales, desde Arica a Chiloé. Por lo tanto, nosotros creemos que en este proyecto de ley es una oportunidad para dejar en claro que la transición energética debe ser segura, y para ello es necesario establecer claramente que el principio de seguridad tiene que ser el principio base, el desde, para poder efectuar la coordinación de la operación que hace el Coordinador Eléctrico Nacional. Con esta forma, la idea es asegurarnos que vamos a entregar la seguridad y calidad de servicio que todos los clientes del sistema necesitan. Muchas gracias, Claudia, por, digamos, pasear por varios de los temas que hemos estado tratando y que trata el proyecto y que hemos estado conversando también a nivel de asociación, a nivel de industria. Una de las conclusiones que hemos llegado es que básicamente buena parte de la normativa en general no está hecha para proyectos lineales, y eso es algo que tenemos que ir remediando con los distintos procesos legislativos. Esta es una buena oportunidad para ello. Fernanda, quiero ver si me puedo enfocar en, primero, una pregunta específica, solo para estar informados del proceso en general, cómo ven en el ministerio que pueda estar implementado en este proyecto, cuándo, cuáles son los tiempos un poco que ustedes manejan, es una primera cosa. Pero más allá de eso, que es bien puntual, quiero tomarme un tema que mencionó Claudia, que tiene que ver con las problemáticas de los proyectos de expansión que están hoy paralizados. ¿Cómo están ustedes viendo ese tema? ¿Cómo creen ustedes que este proyecto contribuye básicamente a solucionar ese problema que tenemos hoy día como industria? Gracias, Javier, por la pregunta. Respecto a los tiempos de implementación de este proyecto de ley, y entendiendo que es difícil adelantar en el fondo plazos concretos, dado que ya está en manos del Congreso y los plazos dados por el flujo legislativo común, lo que sí creo que es importante señalar desde el Ministerio de Energía es que desde el Ejecutivo existe la mayor disposición para que este proyecto sea tramitado de la forma más expedita posible. En ese sentido conviene recordar que, bueno, el pasado lunes 10 de julio presentamos el proyecto de ley en el Congreso, este proyecto de ley ingresó a través del Senado, y ha tenido un arduo trabajo prelegislativo, tanto con la industria. También conviene recordar que desde
En el contexto de la mesa de corto plazo organizada por la CNE el año pasado, ya vimos las primeras luces de los primeros contenidos que iba a tener este proyecto de ley. Se abrió una etapa de observaciones y en el fondo de recepción de distintas propuestas por parte de los interesados. En abril presentamos este proyecto de ley y desde ese momento hemos sostenido distintas reuniones con los stakeholders, con academia y con asesores legislativos, lo que nos permitió también llegar a un texto más de consenso, lo que nos tiene bastante tranquilos en ese sentido. Y en ese marco también de discusiones que la Comisión de Minería y Energía del Senado le ha dado bastante urgencia a este proyecto de ley. El miércoles pasado, el 12 de julio, ya fue la primera sesión de presentación en que el ministro Pardo pudo ir a exponer los principales lineamientos del proyecto de ley, y ahí también se dio cuenta de un importante consenso respecto a la urgencia de este proyecto de ley. Entonces, en ese sentido estamos avanzando y esperando que todos los intereses confluyan en la rapidez de la tramitación de este proyecto de ley. Y otro mensaje yo creo que es importante, sin perjuicio de que nosotros no controlamos los tiempos de tramitación legislativa, como ya lo comenté anteriormente, que el mayor interés de este ministerio es avanzar también paralelamente con los instrumentos regulatorios y administrativos que nos permitan que una vez que se apruebe este proyecto de ley, podamos implementar rápidamente todas las disposiciones, principalmente respecto a la reasignación de ingresos tarifarios, a la licitación del sistema de almacenamiento, y también todas estas bajadas resoluciones exentas de la Comisión Nacional de Energía, que son las que finalmente nos van a permitir implementar rápidamente las disposiciones contenidas en el proyecto de ley. Eso creo que da respuesta a la primera pregunta, Javier. Totalmente. Y en términos de cómo este proyecto de ley da respuesta a la problemática de las obras paralizadas o en conflicto, efectivamente en el contexto de la mesa de transmisión que se desarrolló en el segundo semestre del 2022 entre el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el coordinador, se detectaron una serie de problemáticas, unas más estructurales que van a quedar sujetas a la discusión de la mesa de descarbonización que prontamente va a lanzar este ministerio, y por otro lado aquellas reformas más puntuales y urgentes, que dentro de las cuales la principal yo creo era el tema de las obras de ampliación. Entonces, en ese sentido, tal como comentó Claudia, nosotros en el proyecto de ley incorporamos dos grandes aristas. Una es el tema de la licitación de las obras de ampliación que vuelven a los propietarios, y la segunda es esta especie de mecanismo de revisión del valor de inversión en casos de término anticipado del contrato. La forma en que está pensada actualmente el articulado que ingresamos al Congreso, básicamente es que el propietario de la obra de ampliación, en caso de término anticipado, puede solicitar a la Comisión Nacional de Energía la revisión de este BI, y procedimentalmente ahí participa el coordinador emitiendo un informe de avance, y la Comisión Nacional de Energía determinando un nuevo BI y viendo la idoneidad de las causales esgrimidas por el propietario. Nosotros entendemos, porque en una primera versión, efectivamente, las hipótesis de revisión de este mecanismo eran bastante más amplias que el término anticipado, pero evidentemente el flujo con los distintos servicios públicos hizo que restringiéramos esta hipótesis, pero sin perjuicio de eso, el mensaje es que podemos seguir avanzando en alguna redacción o algún mecanismo que resguarde, por un lado, que no haya comportamiento estratégico por parte de los oferentes, de forma que no haya un incentivo a licitar barato y después solicitar una solicitud de revisión del BI, y por otro lado, que resguardemos también y demos agilidad y facilitación a estos proyectos que efectivamente están paralizados y que actualmente no se ve mucha salida para su concreción y ejecución, que es del mayor interés del Ministerio de Energía. Entonces el mensaje es que evidentemente hay que seguir avanzando en ese tema, principalmente respecto a las distintas hipótesis que abarcaría este mecanismo de revisión del valor de inversión. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. Ha sido un gran mensaje para la industria, efectivamente, de que todavía tengamos las instancias de mejora, incluso en estas etapas, cuando el proyecto ya está presentado, y eso, como digo, es un mensaje súper positivo para nosotros.
Quiero recordarles a todos que pueden hacer preguntas también, porque después vamos a tener una ronda de preguntas del público, así que nos pueden hacer llegar sus preguntitas por ahí, por el chat. María Teresa, al ruedo. Al Eh, ruedo. Ya, ruedo. vamos a partir tratando Oye, de por lo espérame, la positivo. Fernanda, déjame preguntarte una cosa más específica para ir rondando. Fernanda mencionó efectivamente que los temas del proyecto abarcan varias más cosas que solo transmisión. Partió siendo un proyecto muy de infraestructura, pero como nos suele suceder, digamos, la infraestructura también está, digamos, un poco conectada con lo que son los temas de mercado en general, en generación. Desde su punto de vista, ¿qué aspectos destacarías tú del proyecto que solucionan problemáticas quizás del sector generación o no? Y ojalá te pudiera referir específicamente también a la propuesta de reasignación de ingresos tarifarios que tiene el proyecto. Y a partir de lo más general, Javier, porque creo que, y me voy a hacer eco un poco de las palabras de Arturo, porque creo que lo más positivo que tiene la presentación de este proyecto de ley es que abre un espacio de discusión pública, privada y con la sociedad civil para ver cómo avanzar de la mejor forma posible en esta transición energética justa, que es difícil, o sea, al final del día es muy multivariable. Nosotros hemos detectado que efectivamente hay muchos factores clave de éxito que tenemos que abordar con una visión muy asociativa en términos de la discusión pública, y entre ellos, evidentemente, la transmisión es probablemente el número uno, también el almacenamiento es vital para poder llevar adelante la transición energética. Creemos que el proyecto toma estos macro temas, pero que ahora se abre un espacio, como decía Arturo, para enriquecer la discusión, y vemos cómo efectivamente de una manera muy colaborativa entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil vamos bajándolos, porque al final la clave está en los detalles y en cómo esto se implementa, ¿verdad? Nosotros vemos cosas muy positivas del proyecto de ley, como la serie de medidas para acelerar el desarrollo de la transmisión, la mayor flexibilidad para las licitaciones y la construcción de obras de transmisión, que muchas veces hoy día quedan o retrasadas, o licitaciones desiertas, o obras inconclusas, lo que es un tremendo problema y lo está evidenciando con harto dolor, especialmente en la región del Ñuble, por ejemplo, en los lagos, ha sido un tremendo tema. Por lo tanto, eso es un aspecto muy positivo que se recoge. Creemos también que se ve promisorio la idea de mejorar la planificación del desarrollo eléctrico con estos planes nacionales a 8 años, con los planes estratégicos regionales, con los polos de desarrollo que quedaron en la ley del 2016, pero que en la práctica no ha pasado mucho con eso, y vemos que sí se están generando polos de desarrollo, pero que hay que entrar a hacer doble clic ahí para ver cómo hacemos una mejor planificación de esos polos de desarrollo energético. Hay otros temas que vemos con un poquito más de preocupación, como el anuncio de la licitación pública de almacenamiento de gran escala. Creemos que ahí, y es parte de lo que tenemos que discutir, efectivamente en el sector de generación ya hay mucho interés y hay inversiones bien importantes que ya se están llevando adelante en materia de almacenamiento. De hecho, de acuerdo a las últimas estimaciones que hacía Generadoras, hay proyectos que ya están operando, proyectos en construcción, proyectos en prueba o en desarrollo, hay cerca de 1.600 megas de capacidad de almacenamiento que ya están en curso. Por lo tanto, eso evidencia que hay un interés importante del sector privado por hacer las inversiones, y ahí el cuestionamiento viene un poquito, o la discusión que deberíamos gatillar es, ok, ¿cómo avanzamos en esto? ¿Tiene sentido o a lo mejor genera más incertidumbre el que haya esta licitación pública? Nosotros particularmente creemos que es bien importante que se implemente la ley de promoción del almacenamiento que se anunció hace 7 meses, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y que se baje a nivel reglamentario y de normas técnicas para que efectivamente el sector privado, que ya estamos haciendo inversiones o proyectando desarrollos en almacenamiento, tengamos certidumbres para poder hacer estas inversiones, y esto no sea un delay en esta de almacenamiento que es tan importante para poder llevar adelante la transición energética. Ahora, respecto de los ingresos tarifarios, nosotros creemos que el planteamiento sobre este punto tiene un objetivo positivo en el sentido de que mitiga los efectos, ¿verdad?, en escenarios muy estresados o de congestiones, y que también promueve la participación de actores en las licitaciones, pero no tenemos que ver
en la práctica cómo va a operar y qué efectos va a tener en el mercado. Al final del día, estos son los temas, los grandes titulares, pero en los detalles va a estar la clave de que efectivamente seamos capaces de conducirlos bien y que tenga finalmente los efectos que queremos en un proceso de transición energética que tiene que asegurarnos, ¿verdad?, costo-eficiencia, seguridad del sistema y sostenibilidad. Así que yo creo que ahora la oportunidad grande es que se gatille esta discusión, que no demore mucho, porque esto finalmente es bien urgente para poder llevar adelante la transición energética. Las inversiones se están haciendo ahora, por lo tanto, creemos que es muy, muy clave poder brindar la mayor certidumbre posible a los inversionistas para realizar las inversiones necesarias. Así que eso como gran titular. Perfecto, tenemos titulares, tenemos bajadas, tenemos harto contenido que hemos estado viendo. Me paso en esto, le toca la perspectiva del operador, ¿no? Sobre las oportunidades del proyecto de ley. Dentro de este proyecto, y efectivamente, como decía María Teresa, al parecer lo que se quiere es equilibrar de mejor manera un poco lo que son los aspectos de sostenibilidad y con los aspectos económicos. Algo que a nosotros también como industria, de hecho, siempre nos ha tenido un poco preocupado en el sentido de que este equilibrio debiera existir, ¿no? Un equilibrio entre todo lo que es el desarrollo sostenible, la industria, no solo los aspectos de eficiencia. ¿Cómo ven ustedes el nuevo principio de la coordinación? Este principio que dice, lo voy a leer aquí, suspender una operación del sistema eléctrico bajo emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué rol tiene eso y qué rol tiene en relación a otro aspecto que es importante también y que también lo hemos tomado como muy bandera de lucha como industria, digamos, ¿no? Que es la seguridad del suministro dentro del debate? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo estás viendo el nuevo principio y el rol en relación a la seguridad? Ok, gracias por la pregunta, Javier, y bueno, aprovecho de saludar, veo que ha ido incrementando el número de personas que se han ido conectando a este webinar, así que veo que hay mucho interés y eso es muy positivo, como decía en mi primera intervención, y también lo recogió por ahí María Teresa. El diálogo, la colaboración de la industria es muy importante en este gran desafío. Y antes de bajar a tu pregunta, también confirmar de alguna forma el interés internacional que representa el proceso de transición energética en Chile. Ahí teníamos recién conectado al profesor de Illinois. Nosotros ayer, en una agenda pública, recibimos a un profesor experto en cambio climático de la Universidad de Harvard, profesor Reinhardt, que nos visitó, donde de alguna forma se demuestra el interés que hay en la comunidad internacional, científica, la industria, por cómo estamos enfrentando en Chile estos desafíos del cambio climático y de qué manera, de alguna forma, nuestro sistema eléctrico, que está en este sur global, un poco aislado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista eléctrico, cómo estamos resolviendo los desafíos de la integración masiva de energía renovable con foco en la seguridad. Así que ahí primero destacar esa situación. Desde el punto de vista de este principio de propender a un sistema bajo en emisiones, reiterar de alguna forma algunos conceptos que hemos comentado en algunos otros foros, particularmente en el foro que tuvimos en Bochef hace una semana, la semana anterior, donde de alguna forma nosotros confirmamos que como coordinador eléctrico ya el año 2021, cuando mirábamos al inicio de esta década, ¿no es cierto?, que va avanzando muy rápido, cómo avanzábamos y de alguna forma cómo proyectamos la visión del coordinador. Y en ese momento, cuando hicimos nuestro análisis estratégico, nuestro plan estratégico, dijimos que queremos ser reconocidos como por nuestra contribución como organismo a la sostenibilidad y a la operación del sistema eléctrico. Y en ese contexto, bueno, por supuesto que avanzar hacia un sistema eléctrico bajo en emisiones requiere ciertas iniciativas. Una de las iniciativas que nosotros hemos destacado desde el año pasado, ¿no es cierto?, es el lanzamiento de nuestra hoja de ruta para una transición energética acelerada, que de alguna forma este proyecto de ley institucionaliza, ¿no es cierto?, los conceptos que de alguna forma nosotros establecimos en esa hoja de ruta, condiciones habilitantes, que hay condiciones habilitantes que son tecnológicas, la transmisión, la línea, la puesta en servicio en tiempo y forma de la línea de corriente continua HVDC Quimarlo Aguirre,
elementos estabilizantes y de seguridad para la red, como son los condensadores síncronos, que ahí podemos hacer el link con este principio de sostenibilidad, de avanzar hacia un sistema bajo en emisiones, en el sentido que esos equipamientos van a permitir evitar tener generación fósil forzada en la zona norte de nuestro sistema, habida cuenta del concepto de fortaleza de red, que es muy importante para la seguridad de la operación cuando hay un volumen de generación renovable muy importante en nuestro sistema. Avanzar en el modelamiento y en la representación, en la virtualización de la red que va a estar mayoritariamente conformada por electrónica de potencia, con inversores que requieren cierta representación y la posibilidad que puedan aportar atributos de red para, como bien lo mencionaba Claudia también en su presentación, el foco en la seguridad. No hay que olvidar que esta transición energética, para que sea exitosa, tiene que ser segura y tiene que tener foco en el cliente final. Y hay una serie de aspectos tecnológicos que tienen que ver también con la automatización del control de la operación del sistema, donde ahí nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, que, como decía, de alguna forma el proyecto de ley le da un marco institucional a lo que nosotros ya veníamos comentando a través de la publicación de este documento. Y por otro lado están los aspectos regulatorios, ¿no es cierto?, como condiciones habilitantes. Sabemos que se requiere avanzar, ¿no es cierto?, en perfeccionar nuestra, primero, normativa técnica para establecer ciertos requerimientos en el código de red para la tecnología renovable variable y, de alguna forma, también avanzar en esta transición de un mercado basado en costos, teoría marginalista basada en costos declarados, ¿no es cierto?, a teoría marginalista basada en oferta, y ahí estamos lanzando nosotros una licitación para hacer un estudio y, de alguna forma, aportar en este concepto. El proyecto de ley tiene, por supuesto, elementos que nosotros consideramos positivos, ya lo mencionaba Fernanda también, esto de volver con, de alguna forma, la responsabilidad de la licitación de las obras de ampliación a los propietarios, a los mandantes, y el coordinador con un nivel de supervisión y de control, la revisión y la actualización de los valores de inversión cuando hay obras que son abandonadas. Sin duda que eso va a permitir resolver ciertos lomos de toro que tiene hoy día nuestra normativa, nuestra legislación, y ahí hay ejemplos muy concretos relacionados con la situación de la zona de Ñuble, ¿no es cierto?, y también las ampliaciones que se requieren en la zona sur, particularmente en el tramo Cautín-Ciruelo, que también es algo muy relevante. La resiliencia del sistema eléctrico, ya lo comentábamos en algunos foros anteriormente, es muy importante. El cambio climático de alguna forma desafía a la seguridad de nuestro sistema. Hay eventos meteorológicos muy extremos que están de alguna forma afectando la seguridad y la resiliencia del sistema. Recordamos el año pasado estas situaciones de tormentas de nieve, indisponibilidad prolongada de línea. Este año también el colapso de algunas estructuras en los sistemas de 154 kilovolts, sin duda que desafían la seguridad, la operación, la resiliencia del sistema eléctrico. Y por último, que vemos que va a haber alguna otra ronda, pero también es importante tener presente que el refuerzo en el sistema de transmisión, los automatismos que de alguna forma están considerados en este proyecto de ley, nosotros creemos que no es necesario que estén en la ley, son temas que hoy día podrían estar perfectamente como parte de una norma técnica. Hemos elaborado un procedimiento de automatismo donde se establecen las condiciones para no degradar la seguridad y la implementación de este tipo de esquemas automáticos, y por lo tanto creemos que va a haber que estar muy atentos a cómo evoluciona la discusión del proyecto de ley en esas materias. Eso por ahora, Javier. Gracias, Ernesto. Los principios dan para hablar de muchas cosas y efectivamente hay harto tema interesante que tenemos que seguir, pero voy a ir a las preguntas del público. Tenemos para variar montones y nos vamos a quedar cortos de tiempo, así que voy de cráneo, como dicen en la madre patria. Claudia, te voy a hacer esta a ti, si es posible. Dice, ¿cómo el planificador puede hacer apuestas a futuro en la transmisión y al mismo tiempo generar un plan que pueda ser probado eficiente? Así, tal cual, digamos.
¿Cómo se puede planificar a futuro? Que es un gran tema, digamos, y que a la vez mantengamos la eficiencia económica versus los otros objetivos, asumo que está implícito en la pregunta. Sí. Bueno, esa es una interesante pregunta porque es el desafío básico que tiene la planificación de la transmisión, que está sujeta a un montón de variables, a un montón de incertidumbres, que difícilmente vamos a tener datos concretos al momento de tomar decisiones. Por lo tanto, yo creo que lo importante en un proceso de planificación de este tipo, donde las variables y donde las incertidumbres son muy altas, es generar escenarios de demanda y escenarios de disponibilidad de generación que nos permita abarcar todo un espectro posible de las situaciones que vamos a enfrentar en el futuro. Y no solamente quedarnos con escenarios promedios, que es lo que normalmente nos ha estado pasando en el último tiempo, sino ponernos en escenarios más pesimistas, más optimistas, medianos, y tomar decisiones. Tal como lo dijo el profesor Rodrigo Moreno en su presentación, hay que tomar decisiones, hay que tomar estos escenarios en consideración, con la mejor información posible, y muchas veces es más eficiente quedar un poquito pasado en la definición de las obras de transmisión que quedar cortos. Quedar corto, como lo hemos estado viendo en el último tema, tiene implicancias muchísimo mayores que quedar un poquito más por así decirlo, con sobreinversiones. Una de las cosas que quiero aprovechar de tocar es que en la ley actual se habla de holguras y se habla de tener, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene mayores conexiones en la red, redundancias en la red, que también permite hacer frente a escenarios o situaciones que no estuvieron consideradas desde un principio, pero estas holguras nos permiten reaccionar de manera más rápida a las nuevas requerimientos del sistema, y también a tener márgenes operacionales para poder hacer frente a fallas, a mantenimientos que son necesarios, o incluso a ejecución de las obras de transmisión que son necesarias. Yo creo que es eso, es básicamente tener un buen abanico de escenarios de generación y de demanda. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que hay un mensaje bien importante que al final resulta un poquito más prudente invertir en resiliencia, porque el costo de no tener energía incluso es más significativo que el costo de tenerla muchas veces, si se entiende en cierto sentido. No todo lo podemos llevar a precio en ese sentido. Tenemos otra pregunta del público. Voy para Fernanda, viene dirigida a ti. Dice, en caso que una obra de ampliación no entre en operación según decreto de adjudicación, motivo de alcance, se requiere aplicación del 151. Sin embargo, si todos los actores están de acuerdo con el nuevo alcance, a excepción del EPCista, ustedes como ministerio, ¿cuál sería su pronunciamiento? Un pronunciamiento anticipado, pero hagámoslo en términos de cómo están pensando ustedes que se trate ese tipo de situaciones, digamos, en que efectivamente están todos de acuerdo, hay un cambio de alcance y el único que se opone es el EPCista, en este caso, algo que ocurre bastante en la práctica. Es una pregunta bastante concreta que no está abordada específicamente en el proyecto de ley, pero bajo la regulación actual y el reglamento de transmisión, el artículo 151 señala que para ese cambio de alcance y la aplicación del artículo 151 efectivamente tienen que estar de acuerdo de forma unánime todos los participantes, incluidos la empresa adjudicataria. Entonces, en ese sentido, no se cumplirían los supuestos de base que requieren la activación de este mecanismo de cambio de alcance, por lo que sería difícil, salvo que se diera una modificación reglamentaria en tal sentido. Y así lo... Se nos quedó pegada la Fernanda, parece. Sí. Pasemos rápidamente a la siguiente, entonces. Ernesto, te apuntan. Ernesto nos pregunta por... ¿Ahí volvió? ¿Fernanda, volviste? Ahí sí. Sí, ¿en qué parte me quedé? Que te quedaste como al medio, te empezaste a ir de a poco. Así que si quieres redondear como de la mitad de tu respuesta hacia adelante, más o menos. Lo que hice No,
Sí, que básicamente los supuestos contemplados actualmente en el artículo 151 requieren el consentimiento unánime de los distintos participantes, incluida la empresa EPCista o adjudicataria. Entonces, en este caso, sería difícil avanzar con este procedimiento si no se cumplen esos supuestos de base. Y esta materia no está tratada específicamente en el proyecto de ley, entonces, salvo una modificación reglamentaria, tendría que rechazarse esa solicitud. Perfecto, muchas gracias. Bien, concreto, al grano y clarito. Ernesto, iba contigo, nos llegó una pregunta también sobre básicamente las nuevas, se me perdió la pregunta, aquí estamos, sobre las nuevas facultades de I+D que tiene el coordinador y bueno, esto también quiero aprovechar de extenderlo un poco al marco de la coordinación con los demás principios, lo que estábamos hablando antes, digamos, el I+D ahora cómo juega dentro del mismo tipo de respuesta que me estabas dando antes, cómo juega con los otros principios y se coordina con ellos. Bien, gracias por la pregunta, Javier, y a las personas que están conectadas participando en este evento. Mira, fundamentalmente respecto a los temas de innovación y desarrollo, bueno, como decía anteriormente, nuestra hoja de ruta establece, ¿no es cierto?, hay varias iniciativas, tenemos convenios con entidades extranjeras, con distintas universidades para avanzar en este proceso de transición energética, de modo de incorporar la tecnología y los avances necesarios para los desafíos de una operación de un sistema, como decimos en nuestra hoja de ruta, 100% renovable a partir del año 2030, en la medida que las condiciones habilitantes puedan estar presentes. Y en ese contexto, bueno, sin duda que hay ciertos conceptos asociados a la modelación, la virtualización de la red, donde sin duda hay muchas iniciativas, hay mucho que avanzar. Quiero aprovechar también de hacer una bajada, insistir en el tema de la seguridad. Había cuenta que esta transición energética va a ser exitosa en la medida que sea segura, y el principio fundamental, el nuevo principio de propender hacia un sistema bajo en emisiones, tenemos que ver la bajada que tenga ese principio. Había cuenta que puede entrar en algunas colisiones con otros principios que hoy día están desde la ley del año 82, ¿no es cierto?, como es el principio de operación segura, operación económica y acceso abierto. Y particularmente ahí quiero hacer una referencia muy simple a lo que ha sido la aplicación de los criterios de seguridad que hoy día tenemos y la necesidad de despachar en la zona sur, por ejemplo, para respetar los criterios de seguridad, despachar generación diésel. Y por supuesto que ahí uno observa que podría haber alguna colisión con la operación de un sistema bajo en emisiones. Había cuenta que la generación fósil se requiere por razones de seguridad. La misma situación en la zona norte, ¿no es cierto?, que hoy día necesitamos fortaleza de red, eso requiere el despacho de generación fósil para dar la seguridad al sistema, y por lo tanto la iniciativa que, como decía, estamos impulsando en relación a la instalación de condensadores síncronos va en la línea de establecer estos elementos estabilizantes de la red para evitar despachar generación fósil en horario solar. Entonces, va a ser muy importante la bajada de este nuevo principio y de qué manera se evita eventuales colisiones, ¿no es cierto?, con los principios de seguridad, de operación económica, de acceso abierto en nuestro sistema. Eso te puedo comentar, Javier. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias también a todos que estamos manteniendo los tiempos y nos quedan hartas preguntas, así que claramente nos vamos a quedar cortos, después se las vamos a hacer llegar de todas maneras. María Teresa, tenemos una pregunta bien general sobre almacenamiento, sobre cómo lo están viendo ustedes, cómo están viendo la licitación en esto y qué se opina desde el punto de vista de la generación. Así de amplia. Así de amplia. Bueno, yo algo les comenté ya en mi intervención pasada. Nosotros efectivamente creemos, primer concepto, el almacenamiento es súper necesario y estratégico para la transición energética. Nos va a permitir justamente resolver un poquito estos temas de flexibilidad. Nosotros en general, yo diría que a nivel de industria de generación, estamos incorporando ya en casi todos nuestros proyectos almacenamiento, baterías, y estamos evaluándolos ambientalmente, y ya hay proyectos en operación, hay proyectos en construcción, y hay
muchísimos proyectos en desarrollo. Entonces, lo que nos preocupa un poco del anuncio, y probablemente esto es parte de la discusión que tenemos que todavía bajar a los detalles, ¿verdad?, es que esto podría llevar a desincentivar un poco la inversión privada en almacenamiento que ya se está llevando adelante, que por lo tanto tiene un avance ya significativo, porque genera incertidumbre en el sentido que va a haber que esperar la letra chica de esta licitación para ver si sigue teniendo sentido hacer la inversión desde el sector privado. Entonces ahí creemos que es importante aclarar muy rápido cómo se va a llevar adelante el proceso. También creemos que este anuncio de licitación ojalá no retrase o no desincentive un poco la implementación, como decía, la ley de promoción de almacenamiento a nivel ya más de reglamento y de normas técnicas, de manera que efectivamente quienes ya estamos realizando inversiones o desarrollos en materia de almacenamiento podamos seguir adelante con ello y no retrasemos todo el proceso, ¿ya? Me parece que eso es bien importante. También está pendiente, ¿verdad?, saber en qué estado está y los próximos pasos del reglamento de transferencia de potencia, que también nos debería tender a dar más certidumbre respecto de cómo se va a remunerar, ¿verdad?, esta tecnología. Y finalmente, una pregunta ya más filosófica es cuál es el costo social de que el Estado intervenga en este proceso cuando hay un interés ya concreto desde el sector privado. Eso ya es más para una discusión más de fondo, pero en esta discusión de manera de no entrabar aquellas inversiones que ya se están realizando en esta tecnología tan importante para la transición energética. Perfecto, muchas gracias. Y aprovecho de agradecerle a los cuatro porque nos hemos paseado por los distintos temas que aborda el proyecto de ley. Probablemente una de los temas que se va a tener que ver durante la tramitación legislativa es cómo conjugar efectivamente los tiempos legislativos y la rapidez con la que necesitamos muchos de estos cambios con la multiplicidad de temas y de detalles que se requiere discutir en este proyecto. Algo de lo más importante para nosotros como industria de transmisión, efectivamente, es que los temas que se están tratando aquí, como los temas de competencia, como los temas de resolución de conflictos en la industria, se tramiten de la manera rápida, porque efectivamente son soluciones que se acuerdan. Y lo otro que, bueno, lo que decía Fernanda, quiero tomar el punto ahí también, como industria, digamos, de que buena parte de las soluciones en materia de transmisión no están a nivel legislativo, buena parte de las soluciones están a nivel metodológico, varias de las cosas que nos mostró Rodrigo en la mañana son perfectamente implementables en un corto o mediano plazo y ojalá también lo urgente no quite lo importante, ¿no? O sea, que nos dediquemos efectivamente también a trabajar en ese tipo de adecuaciones que las necesitamos de manera urgente para lograr efectivamente la carbono neutralidad y las demás metas sobre SAIDI y otras que tenemos comprometidas como país. Gracias Claudia, gracias Fernanda, gracias María Teresa, gracias Ernesto. De nuevo, gracias a Transelec por la organización de esto y ojalá que esta sea la primera conversa de muchas que vamos a necesitar tener aprovechando la tramitación de este panel. Gracias Marcela, a ti también, te dejo a ti. Muchas gracias. Bueno, agradecerte a ti, Javier, por esta interesante dirección de panel, ¿verdad? Con todos nuestros invitados hoy día, agradecerles a ellos, como tú ya lo has hecho, por tomarse este tiempo y poder aportar este diálogo que es tan necesario, ¿verdad?, en el momento que estamos viviendo como país. También agradecer a todos quienes ya se han conectado. Les comentaba, tuvimos mucha gente conectada, no solo de Chile, sino también fuera del país. Y aprovecho también de comentarles que pueden seguir nuestras cuentas de LinkedIn, también de Twitter y por supuesto inscribirse a nuestro canal de YouTube. Bueno, de esta manera estamos cerrando, agradecerles, es muy valioso para nosotros como compañía poder aportar a este diálogo, a esta conversación sobre lo que se viene con esta ley de transición energética y por supuesto las oportunidades que hay para la descarbonización. Que tengan un excelente día, muchas gracias.